Hola amigos, bienvenidos a su video número 9 de su curso Excel Avanzado. En este video vamos a revisar el uso de las tablas dinámicas de 3 dimensiones. Para eso vamos a utilizar el libro de Excel que hemos venido manejando en las clases anteriores, denominado facturación, donde tenemos una tabla del mismo nombre llamada facturación y la cual nos ha servido para ilustrar los diferentes tipos de tabla dinámica. Recuerde que inclusive tenemos una hoja donde hemos visto ya varios ejemplos de tablas dinámicas de 1 y de 2 dimensiones. Tenemos entonces de 1 y 2 dimensiones. Ahora, vamos a ver ejemplos de tabla dinámica de 3 dimensiones. ¿Y en qué consiste una tabla dinámica de 3 dimensiones? Para eso nos vamos a colocar en una celda, en este caso voy a escoger la celda B1 para comenzar mi tabla dinámica nueva. Voy a menú contextual, insertar, opción tabla dinámica. Vamos a comunicarnos con la tabla que contiene los datos que queremos analizar y presentar en forma de resumen, la cual se denomina facturación. Aceptar. Se comunica con la tabla, si la contacta, en este caso me muestra la tabla dinámica vacía y la lista de campos que detectó dentro de la tabla. Ahora, ¿en qué consiste una tabla dinámica de 3 dimensiones? La tabla dinámica de 3 dimensiones es una tabla que permite al usuario escoger más de 2 variables para resumir información. O sea, hasta ahora hemos podido resumir información en forma de fila y en forma de columna, pero ahora vamos a agregar otro tercer elemento que permite filtrar toda la tabla dinámica en forma interactiva. Y es mucho más fácil para el usuario que no maneja mucho tablas dinámicas. Vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Vamos a colocar acá en forma de fila, vamos a colocar en forma de fila las categorías de producto. Categoría la vamos a colocar en forma de fila, acá la tenemos, y en columnas vamos a colocar los vendedores. Queremos ver cómo fueron las ventas por cada vendedor por categoría. Y tenemos entonces un vendedor y tenemos su categoría, ¿ok? De hecho, vamos a colocar un valor a resumir. Vamos a colocar en este caso el monto en dólares, total dólares, es el monto que queremos analizar. Ahí tenemos entonces las ventas por cada vendedor. Pero estas ventas se corresponden a una serie de años, a diferentes estados, ¿okay? En diferentes trimestres, en diferentes semestres, a diferentes clientes, y queremos tener la posibilidad de segmentarlo en tiempo real y presentar este cuadro que se ajuste de acuerdo a la información que el usuario seleccione. Aquí tenemos unas ventas generales, pero queremos entonces que estas ventas por categorías por vendedor se refieran a un año que el usuario puedan seleccionar. En este caso vamos a utilizar la sección filtros de la tabla dinámica para darle esta tercera dimensión. Y aquí vamos a colocar el campo o los campos que se pueden seleccionar y que segmentarán en la tabla dinámica completa. Por ejemplo, en este caso voy a escoger el campo año y lo voy a llevar a filtro. Dice que aquí en la parte superior izquierda aparece el campo seleccionado con una lista desplegable. Y el usuario puede escoger entonces, por ejemplo, ver cómo fueron las ventas a nivel del año 2013 y observen que la tabla dinámica automáticamente se actualiza, mostrándome el resultado de las ventas de esos vendedores en sus diferentes categorías, pero del año 2013. O por ejemplo 2016, fíjense que la tabla se actualiza, o en este caso el 2014. O puedo decirle que muestre todos los años nuevamente. Fíjense que la tabla dinámica me muestra la información actualizada. Ahora, si aparte de año también quiero ver las ventas a nivel de semestre, voy a colocar aquí semestre, otro campo más que tú puedes seleccionar como un combo desplegable y una selección de varios campos en forma simultánea. También vamos a seleccionar el trimestre, el mes. Fíjense que son diferentes variables que podemos utilizar para seleccionar la información. También podemos seleccionar, fíjense que el estado puede ser un estado en particular, también puede ser un campo más, ya que tenemos entonces algunos elementos seleccionados en la parte superior. Aquí tenemos la tabla dinámica completa. Y estos, por ejemplo, son los campos que van a darle ese elemento de filtro a la tabla completa, que son el año, el semestre, el trimestre, el mes y estado. Hasta ahora fíjense que esta información se corresponde a todos los años, a todos los semestres, a todos los trimestres, a todos los meses y todos los estados. Pero puedo hacer un análisis de cómo fueron las ventas por categoría de estos vendedores en el estado, por ejemplo, Carabobo, en el año específico de 2014. Y me interesa específicamente el segundo semestre. Y del segundo semestre me interesa, por ejemplo, un mes en particular, diciembre, por ejemplo. Fíjense cómo automáticamente la tabla te va dando el resultado dependiendo de cuáles elementos selecciona. Pero cómo fueron las ventas en Carabobo, pero ahora en el año 2016.
Dice que no hubo ventas que corresponden con estas condiciones, por eso la consulta queda vacía. Ahora, pero en el año 2015, el vendedor tampoco tuvo venta. En el año 2013, dice que sí hubo ventas, pero fueron solamente estos vendedores: Andrew, Margaret, Nancy, Steven. Y estas fueron las categorías, pero fue para el mes de diciembre, ¿ok? Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en junio? Piensa que no hubo ningún tipo de venta. ¿O qué pasó, por ejemplo, en noviembre? Sí hubo ventas, ¿ok? Pero no me interesa el segundo semestre, sino todos los semestres. Y no me interesa un mes, sino que me interesan todos los meses. Dice automáticamente que las ventas del 2013 en Carabobo, por ejemplo, de Andrew Fuller fueron de 71.315,32. Y las ventas generales de la empresa las tenemos representadas acá en la parte inferior derecha, que fueron de 1.282.283,43 dólares. También podemos ver los diseños en esta tabla. Diseño, por ejemplo, filas con bandas. Y aquí vamos a escoger, por ejemplo, otro diseño diferente. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, este diseño. ¿Qué se corresponde? Fíjense, segmentando la información. Ahora tenemos una tabla dinámica de 3 dimensiones que se puede filtrar en forma de fila, en forma de columna y también en la profundidad de los datos que le dan las variables que segmentan toda la consulta completa. Yo puedo escoger, por ejemplo, más de 2 años. Fíjense, por ejemplo, si me interesan 2 años en particular, yo puedo hacer una selección múltiple de la siguiente forma. En el año, voy a escoger la opción que dice seleccionar varios elementos. Observen que a los años aparecen ahora con una casilla de verificación del lado izquierdo. Y puedo hacer la consulta del 2013 y del 2014. Y automáticamente estos son los resultados. Igualmente pasa con los estados. Puedo escoger varios estados a la vez, seleccionando varios elementos. ¿Cómo fueron las ventas en estos 2 años entre Carabobo, Aragua, por ejemplo, y el Distrito Capital? Y aquí tenemos entonces la consulta. Y fíjense que aquí me está indicando que estoy consultando varios elementos para los años y varios elementos para el estado, ya que aparecen marcados cuáles son ellos. Y fíjense cómo la tabla dinámica automáticamente se actualiza cuando hacemos la consulta. ¿Okay? Tenemos entonces un ejemplo de una tabla dinámica de 3 dimensiones. ¿Okay? Si queremos ver otro ejemplo, vamos a verlo acá en la parte inferior. Voy a insertar una tabla dinámica desde la facturación, aceptar. Aquí tenemos la tabla dinámica vacía y vamos a colocar ahora en forma de fila. Vamos a colocar en este caso en forma de fila el año. Dice que tenemos todos los años donde hubo venta y vamos a colocar en forma de columna los meses. Vamos a ver cómo fue una relación de ventas mensuales, pero al mismo tiempo interanuales. Y quiero ver, por ejemplo, el impuesto, la retención de impuestos en estos periodos de tiempo. Fíjense, por ejemplo, que en el 2013 solamente hubo retenciones de julio hasta diciembre, y en otros años, por ejemplo, hubo algunos meses en particular, en otros no. Pero yo quiero ver ahora, por ejemplo, con algunas condiciones. Por ejemplo, yo quiero que este cuadro filtrarlo, por ejemplo, para una categoría específica que va a ir en filtro. Para un vendedor, por ejemplo, iría en filtro. O, por ejemplo, una categoría, un vendedor, y para un estado en particular. Y también iría en filtro. Ahora observen que acá los elementos, quizás vamos a insertar una fila para separarlo de la otra tabla. Ahora observen que yo puedo decir ahora, bueno, ¿cómo fueron estas retenciones, pero de una categoría específica? Por ejemplo, de bebidas. Y de un vendedor específico, solamente de Andrew Fuller. Y de un estado en particular, por ejemplo, Carabobo. Y observen cómo me hace la consulta y me presenta en tiempo real por ejemplo, las retenciones que hizo Andrew Fuller de bebida en el estado de Carabobo. Me indica cuántas fueron por año, cuántas fueron por mes, o en qué meses fueron y cuánto fue el total retenido. En este caso fue de 1.515.801,6. Tomando en cuenta que aquí estamos hablando del total general, del impuesto retenido por este vendedor con estas condiciones. Entonces fíjense que tenemos otro ejemplo de una tabla dinámica de dimensiones. Y si esto fuese acompañado por una gráfica, la gráfica también va a interactuar o va a variar de acuerdo a cómo se haga la consulta. Vamos a ver un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, voy a decirle analizar gráfico dinámico, aceptar. Vamos acá a colocarlo en esta posición de acá. Y fíjense, por ejemplo, que esta es la gráfica que corresponde a esta consulta. Pero si yo cambio la consulta ahora y le digo, bueno, ¿qué pasó con la carne? No solamente la tabla cambia, sino que también cambia el gráfico. Fíjense que este es el gráfico para el análisis de Andrew Fuller de carnes en Carabobo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en Anzoátegui?
Cambia la tabla y también cambia el gráfico. O por ejemplo, ¿qué pasaría en Mérida? O sea que la gran no hay, entonces simplemente la tabla queda vacía porque Andrew Fuller no tuvo ninguna venta de carnes en Mérida, pero sí, por ejemplo, el Distrito Capital tampoco. Vamos a ver, por ejemplo, otra categoría como bebida. Dice que sí, y entonces también cambia la gráfica mostrándome los datos tabulados, pero ahora en forma de una imagen. Entonces fíjense que aquí la importancia de la tabla dinámica es que me permite, por ejemplo, en una reunión, poder utilizar una sola tabla para presentar diferentes elementos en vez de hacerlo por cuadros por separado. Yo puedo ir analizando, por ejemplo, las ventas a nivel de vendedor y ella automáticamente me mete a las gráficas en tiempo real que corresponden a los datos que estamos mostrando. Sería, por ejemplo, Janet, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con Margaret? Fíjense que también la gráfica cambia. O qué pasaría, por ejemplo, con Robert y de sus ventas, por ejemplo, de granos y cereales. Dice que automáticamente como la gráfica interactúa con la tabla dinámica, ya que es una misma representación, pero en este caso en forma de una imagen. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos ahora en el siguiente video con el tema de los gráficos dinámicos. Que tengan un feliz día.